Hola a todos, bienvenidos a nuestro nuevo programa de respuestas a preguntas. Hablamos de crisis o mutación del sistema y aquí nuestros queridos amigos y compañeros Emilio y Juan y Emilio responden a los correos electrónicos que nos envían a infofe@fundacionespató y dentro del espacio limitado que tenemos, pues las más interesantes las solemos agrupar para compartir lo que sienten. Bueno, en primer lugar, un tema que se ha repetido en algunas preguntas y la he resumido un poquito, y habla del tema de las pensiones. En España es preciso cotizar más de 35 años y cumplir otra serie de requisitos para poder disfrutar del 100% de la jubilación. Pero sin embargo, si eres diputado o senador, al parecer, eso dice, yo no sé si es así o no, al parecer con 4 años y un día tienes derecho al 100% de la jubilación, por no hablar de otros tipos de privilegios que tienen estos señores. Y la pregunta es, ¿cómo se encuadra esto en el artículo 14 de la Constitución Española que dice que los españoles son iguales ante la ley? Y dice más cositas, ¿no? ¿Cómo es posible que esto ocurra si la Constitución Española dice otra cosa? Y sigue la pregunta, ¿se puede hacer algo? Bueno, eso es sencillamente un privilegio, ¿no? Un privilegio que en principio podría ser entendido como la satisfacción adicional que la sociedad da a alguien que se supone que ha hecho un sacrificio por dedicar parte de su tiempo, de su vida, a representar y a atender la cosa pública, pero que es evidente que vamos más allá de ahí, ¿no? Es decir, yo creo que eso es innecesario, o sea, ese tipo de privilegios no les veo sentido, o sea, yo creo que es verdad que a quienes de alguna manera dedican y se sacrifican para resolver problemas colectivos, pues de alguna forma hay que compensar de una manera satisfactoria, pero creo que se puede hacer sin generar ese tipo de discriminación. Ahora bien, a mí me preocupa mucho cierta tendencia a banalizar el esfuerzo que supone dedicarse a esas cosas y también cierta demagogia, ¿no? En el sentido de considerar que el problema está en ese tipo de privilegios. O sea, yo creo que habría que decir dos cosas. Primero, el problema de las pensiones, el problema de la corrupción, el problema del dinero en general de la sociedad no está en esas pequeñas cosas. Esas pequeñas cosas son ejemplos, son detalles, son elementos significativos que sin duda hay que evitar, pero que muchas veces se utilizan para que no contemplemos el problema principal. El problema de las pensiones no es que haya no sé cuántos diputados que tengan una pensión completa o máxima por 4 años y un día. No, el problema de las pensiones es que cada vez hay menos dinero para los salarios y cada vez más dinero para Perdóname, la segunda pregunta va sobre eso. Pues nada, entonces, por eso, yo creo que hay que distinguir el grano de la paja, ¿no? Y decía que me preocupa esa idea un poquito demagógica, a mi juicio, que en los últimos tiempos quizás se está desarrollando. O sea, yo creo que una persona que asume una tarea de representación, de gestión pública durante un tiempo, puede estar perfectamente bien retribuido, sin necesidad de recurrir a privilegios y sobre todo con la inteligencia social que permita que el ejecutar esa tarea de representación o de gestión pública se convierta en un servicio que no te cueste el dinero ni te cueste tu patrimonio, porque entonces evidentemente solo lo podrían hacer una determinada parte de la sociedad, pero que no implique esos privilegios sobrevenidos, ¿no? Fuerte, ¿no? Lo que puedo compartir al respecto está muy claro. Ese tipo de privilegios, porque lo que son privilegios, hay que eliminarlo. Punto. No tienen ningún tipo de sentido, no tienen ni pie ni cabeza. Punto segundo, desde el punto de vista de los grandes números, esto no tiene significación, desde el punto de vista de los grandes números. Pero sí tiene significación desde el punto de vista de lo que es la concienciación social y lo que son una serie de valores que es lo que implican que este tipo de privilegios, insisto, haya que quitarlo por completo. Cuento, no obstante, una anécdota. Yo he estado durante una parte de mi vida en la actividad política. En
entre 1987 y 1993 fui diputado provincial y vicepresidente de la Diputación de Sevilla. Y entre 1999 y el año 2008, que fue ya cuando dimití, estuve de concejal del Ayuntamiento de Sevilla, de teniente de alcalde y de vicealcalde de Sevilla. Cuando yo en todo el tiempo que he estado en la actividad política siempre he ganado menos dinero que lo que es mi retribución. Yo soy funcionario del Grupo A1 de la Administración Pública y no he tenido ningún puesto público, ni siquiera como vicepresidente o como vicealcalde, que igualara la retribución que yo tenía como funcionario público. No pasa nada, en vocación de servicio público me compensaba, en mi experiencia vital, me compensaba esa merma, que tampoco era una merma exagerada, pero era una merma de lo que eran mis ingresos. Esa merma fue especialmente importante cuando llegué al Ayuntamiento de Sevilla. Allí nos encontramos con unas retribuciones del alcalde y del gobierno municipal y de los concejales muy bajas, enormemente bajas. Y fue muy curioso, al hilo de lo que tú antes comentabas, Juan, de que eso se debió a que, antes de que nosotros llegáramos, había un gobierno conservador con una persona en la alcaldía, no voy a decir su nombre, con una persona en la alcaldía que tenía un enorme patrimonio personal. Era una persona rica de familia, entre comillas. Y esa persona no tuvo el más mínimo problema, vendiendo a la gente austeridad, de minorar tremendamente las retribuciones de los cargos políticos. Claro, cuando esa persona ya deja la alcaldía, llega a un gobierno distinto, ese gobierno distinto se encuentra con una situación absolutamente demencial, con unas retribuciones que ya en mi caso no era una merma pequeña, sino que era una enorme merma en comparación con lo que ganaba como funcionario. Bueno, no estamos hablando de un director de una gran empresa, ¿no?, sino de un funcionario con su plaza de funcionario. Y claro, ahí lo que correspondía era hacer un ajuste de retribuciones que fuera normal. Bueno, pues claro, en cuanto que tú intentas hacer el ajuste de retribuciones, el debate ciudadano que se abre es espectacular, porque esos medios de comunicación de los que tanto hablamos, el gobierno municipal quiere subirse los sueldos no sé cuánto. Mira, si es que el no sé cuánto parte de una base tan baja que por poco que te suba... Que te hagan rico de familia. Y me he acordado al hablado tú del tema de los patrimonios, claro, porque los análisis nunca pueden ser así, tienen que ir a los casos concretos, tienen que ir al nivel de detalle, porque si no se te escapa, se puede escapar lo que es la realidad, ¿no? Entonces, que los responsables políticos tengan una retribución digna es necesario. Evitar los privilegios, por supuesto que también lo es, y tener en cuenta que los grandes problemas normalmente no se deben al chocolate del loro. Pero el chocolate del loro incide en los presupuestos públicos, pero no son los que han originado, pongamos por caso, el problema de las pensiones. Vuelvo a decir, pero contestando a este señor, a la persona que ha hecho la pregunta, por supuesto que estos privilegios hay que eliminarlos. Juan, ¿querías decir algo? Sí, no, es que sobre eso haría falta una cosa también fundamental, que es, o sea, además de menos demagogia, transparencia. O sea, lo que no puede ser es que sea imposible saber cuánto dinero ingresa alguien que está en un cargo público, porque eso es lo que no puede ser. Y aquí no voy a dar nombres, pero hay dirigentes políticos de los que no se ha podido saber cuánto ingresan desde que están en la vida política. Y luego exigir un solo ingreso, ¿no? Es decir, porque claro, ahí también está la segunda, ¿no? Es decir, yo aquí hago una aparente política de austeridad, pero luego te estoy dando a través del partido, a través de dietas, a través de tal, una cantidad de tal. Yo, que nunca me quejo de mi sueldo, que creo que tengo como catedrático, yo no quiero ni pensar la cantidad de años que llevo de catedrático, que es un buen sueldo. A veces digo, bueno, ¿cómo es posible que, como se hacen públicos ahora los patrimonios, cómo es posible que personas que ganan menos que tú tengan esos patrimonios? Porque les toca la lotería, tienen mucha suerte. Bueno, sí, algunos hasta dicen que le toca. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que evitar, ¿no? Es decir, que haya ese tipo de... Ahora hemos visto, ¿no?, estos días, desgraciadamente, pues hemos estado viendo como altos funcionarios pues están teniendo negocios, empresas y tal. Eso es lo que yo creo. Es que vivimos en un país en donde no es posible tener confirmación de si el presidente del gobierno sigue o no cobrando como registrador de la propiedad. Se ha preguntado varias veces en sede parlamentaria y no hay manera. El expediente del señor Mariano Rajoy como
registrador de la propiedad está perdido, está guardado, no es público, no se puede ver. Están preguntando en el Parlamento y no hay manera de saber si ese señor sigue o no, en qué situación funcionarial está. Entonces, si eso ocurre con el presidente del gobierno, pues a medida que uno vaya bajando, eso es lo que no puede ser, yo creo. Sí, pero es curioso porque las medidas de, entre comillas, transparencia, ¿no?, que se han ido poniendo en marcha, hay una legislación, una ley a escala estatal, son muchas las comunidades autónomas, Andalucía entre ellas, que aprobó una ley de transparencia, obligan a que todos los cargos públicos tengan su registro de bienes y derechos. Entonces, por ejemplo, en todos los ayuntamientos de Andalucía, pongamos por caso, o en la Junta de Andalucía, existe ese registro, ¿no?, lo cual es perfecto, ¿no? Y eso te permite conocer a través de la web y de la sede electrónica de la institución que sea, cuál es la situación patrimonial de la persona que tú consideres oportuna. La que está escrita, la que... No, escrita no, porque hay una obligación jurídica de... Sí, hablo de testaferro y hablo de persona interpuesta y cosas de eso. Claro. Es a lo la que iba, oficial. que es lo que además está implícito en lo que Juan ha puesto de manifiesto, claro. Lo que pasa es que esa foto después tiene, o puede, no digo que tenga, pero puede tener truco. Claro. Y tiene truco conforme va subiendo el escalón. Es decir, posiblemente a nivel de concejales de ayuntamientos pequeños, ahí está todo. Pero en la medida en que tú vas subiendo, no digamos ya cuando te mueves en ámbitos de ministerios, en ámbitos de administración central, de gobierno central, pues empiezan los trucos. Y ahí es donde habría que, de la misma forma que se han tomado medidas perfectas de transparencia, habría que complementar esas medidas con otras medidas de transparencia, donde esas articulaciones paralelas de retribución también estén. En el caso de la política norteamericana es algo que tienen absolutamente admitido. Y cuando la señora Clinton, por ejemplo, ha empezado a hablar, lo primero que hizo en la campaña en marcha fue hablar de la clase media, bueno, pues ya hubo quien le recordó que estaba hablando a favor de la clase media, una persona que tiene 85 millones de dólares de patrimonio. Bueno, pues ya está. Tú ahora puedes hablar todo lo que tú quieras de la clase media, pero toda la sociedad ordenada sabe que tú tienes 85 millones de patrimonio. Sí, está claro. Pasamos a una pregunta que tiene que ver un poco lo que te interrumpí al principio, que es otra pregunta que nos hace una persona, no dice el sitio. Tal y como va la economía en el mundo, ¿creéis que en 10 o 20 años se podrán seguir pagando las pensiones? Y en su caso, ¿qué alternativas personales nos aconsejáis? Yo le doy a mis alumnos 2 primeras lecciones del primer día, ¿no? La primera es que las preguntas en economía prácticamente siempre tienen una inmediata respuesta, que es depende. Depende. Todo depende. La segunda es que en economía hay que ir como Jack el Destripador, hay que ir por partes. Pero la primera depende. ¿Habrá dinero para pensiones? Pues es que exactamente igual que si nos preguntamos, ¿habrá dinero para poder pagar una jefatura del Estado, para poder pagar la Administración de Justicia? ¿Habrá dinero para poder pagar la policía? Pues si dedicamos dinero a eso, las habrá o no. Las pensiones es un pago, o sea, es unos fondos que se da a las personas que ya no generan ingresos, porque la sociedad quiere que las personas que ya no generan ingresos, teniendo en cuenta que no todas las que han generado antes ingresos han podido ahorrar, tengan ingresos. ¿Y de dónde puede venir eso? Pues de quien ahora tenemos ingresos. La gente que es rica o que puede ahorrar, pues esa gente de toda la vida pues no ha tenido problemas de pensiones, lo vas guardando y cuando te hagas mayor, entonces quien ahorre tendrá dinero cuando sea mayor, pues la respuesta es individual. Ahora sabemos que no todas las personas en la sociedad pueden ahorrar para la vejez. Como sabemos eso, tomamos una decisión, decimos, bueno, los que trabajamos ahora vamos a financiar el ingreso de quien ya no puede trabajar. Esas son las pensiones públicas. ¿Y de qué dependen las pensiones públicas? Pues de que los que estamos trabajando, los que estamos generando ingresos, financiemos a quienes hoy no tienen ingresos. Y podemos financiar las pensiones de 2 maneras, o contribuyendo al Estado a través de nuestros impuestos y que el Estado pague las pensiones, o bien diciendo, bueno, una parte de nuestros salarios van a ir a pagar las pensiones, o por lo menos, como en España, las que se llaman contributivas, bajo la idea de decir, bueno, hago este acto, digámoslo así, de solidaridad, porque cuando yo llegue a ser jubilado, la sociedad va a hacer lo mismo conmigo. Por lo tanto,
¿de qué depende que hoy, dentro de 10 años o de 50 años, haya dinero para las pensiones? Pues de que la sociedad esté generando ingresos suficientes para pagar el ingreso de los que trabajan y de los que no trabajan, pero sobre todo de que tenga la voluntad, la decisión de destinar una parte de esos ingresos a quien no puede obtenerlos. Si tomamos los ingresos en su totalidad, no cabe la más mínima duda de que recursos habrá. Ahora, si seguimos con el sistema que ahora mantenemos de decir, bueno, vamos a financiar la seguridad social o las pensiones con una parte de nuestro salario, pues está claro que dependerá de cuántos sean nuestros salarios. ¿Cuál es el engaño? El engaño es que dice, es que dentro de unos años va a haber tantos viejos y va a haber tan poca gente trabajando que no se van a poder pagar las pensiones. Ahí hay un truco, porque decir, oiga, no. Aunque hubiera una sola persona trabajando y todas las demás fueran pensionistas, si esa persona sola que está trabajando tiene infinidad de recursos, dedicaría una parte a las pensionistas y podría financiarlas. O sea, habrá dinero para las pensiones dependiendo efectivamente de cuántos sean los más mayores y los que trabajen. Eso te determinará el montante que tienes que dedicar a las pensiones. También de que la pensión sea mayor o sea menor. Pero sobre todo, de lo que depende que en el futuro haya pensiones es de la masa de ingresos de la cual vas a sacar para las pensiones. Insisto, si la masa de ingresos es la total, no hay la más mínima duda de que mañana y dentro de 100 años habrá dinero para las pensiones. Si es solo de los salarios, pues entonces sí podemos tener un problema si sigue ocurriendo lo que está ocurriendo hasta ahora, y es que los salarios cada vez son una parte menor en el conjunto de las rentas. Y claro, si el salario, que es la bolsa donde salen las pensiones, va menguando, pues entonces sí que llegará un momento en que no habrá dinero para pensiones. Ojo, es que no habrá ni siquiera ingresos dignos para los que estén trabajando, mucho menos para los que no están trabajando. Esa es la relación de las... Pero perdona, incluso si los salarios fueran menguando, que ese es el problema y no deberían menguar tanto, incluso así, hay una bolsa de ingresos que es la totalidad de los ingresos, serían los ingresos del capital, que tendrían la posibilidad de pagar impuestos y con los impuestos pagar a los no trabajadores e incluso a los asalariados, ¿no? Con el golpe de Estado parlamentario que hubo en España en agosto-septiembre del 2011, se ha marcado un antes y un después. Todo es cuestión de voluntad política. Todo es cuestión de voluntad. Lo ha explicitado muy bien Juan, hay dinero para lo que se quiere. Hemos vivido una situación estos años donde ha habido todo el dinero que se ha querido para reflotar a la banca privada. Y ahí no ha habido problema de dinero. También hay una nebulosa acerca del dinero exacto que se ha canalizado hacia la banca privada, pero han sido decenas de miles de millones de euros. Hay una realidad económica y que una gran parte del déficit que tiene el Estado español, que crece como consecuencia de que no tiene capacidad de pagar el déficit acumulado a través de los intereses, tiene su origen y tiene su causa en la desviación de dinero público que ha habido a la banca privada. Incluso, y ahí los datos son todavía más difíciles de escrutar, la bolsa que la Seguridad Social en el sistema de pensiones tenía en el año 2007-2008 parece que se ha ido tocando, sacando dinero ante el déficit acumulado por el Estado y ante la necesidad de cubrir determinados gastos por el dinero que se ha desviado a la banca, se ha ido tocando la caja de las pensiones, mermando su cuantía, que creo que estaba en 60.000 millones de euros en el año 2007, con el objetivo de financiar otras cosas, derivado, insisto, de la desviación de dinero público a la banca privada. Creo que esto es la prueba del 9 de que se tiene dinero para lo que le da la gana. Para lo que se quiere, hay dinero. Eso sí, España tiene un problema constitucional, y es que el Parlamento español, con alevosía y con nocturnidad,
consideró oportuno en el artículo 135 decir que el pago a la banca de la deuda pública es prioridad absoluta del Estado. Y esto es un problema. Es un problema serio porque ahora estamos a merced de la banca. El déficit del 1 billón de euros que tiene el Estado español origina anualmente entre capital e intereses un débito a la banca que el presupuesto público no puede soportar. Y lo hemos hablado muchas veces en este programa. A ese gato hay que poner el cascabel. Y mientras que no se le ponga el cascabel al gato, todo lo demás no dejan de ser fuegos artificiales porque en un momento determinado ocurre lo inevitable. Porque esa es la realidad. Se ha generado un déficit como consecuencia del mucho dinero que se ha dado a la banca, que ahora además hay que pagar como prioridad absoluta y las cuentas del Estado no salen, los números no salen. Y además para desviar ese dinero incluso se ha llegado a tocar la propia caja de las pensiones, que teóricamente era intocable y que era una cosa sagrada, incluso eso se ha tocado. Dicho esto, complementando lo expuesto, hay también que tener en cuenta que la pensión es un derecho adquirido por parte del trabajador. Yo he cumplido ahora, hace poco, 33 años en la administración pública, de mi primer puesto de trabajo. Llevo 33 años cotizando, 33 años. Me quedan todavía bastantes años para jubilarme. Cuando llegue la edad de jubilación que me corresponde, que en el caso español no es por el número de años, el elemento determinante no es el número de años que cotizas, como se plantea en la pregunta, no es que sean 35 años. La pregunta dice eso y otros condicionantes, o sea, no se ponen todos. El condicionante fundamental es la edad, y a partir de ahí, ahora ya sí, en orden a la cuantía, sí se ven los años cotizados, pero el determinante fundamental es la edad. Si en mi caso, como en mucha otra gente, cuando llegamos a la edad de jubilación legalmente establecida, estamos cerca de 40 años mensualmente aportando una cantidad para cuando llegue tu momento de pensión, eso no es una gracia del Estado, eso es un derecho que yo he adquirido y que he ido metiendo en una cajita que ahora el Estado tiene la obligación, salvo que me estafe, tiene la obligación simplemente de devolverme, porque, y además de devolverme una pequeña parte, porque, hombre, salvo que la esperanza de vida mía se lanzara más allá de los 100 años, bajo ningún concepto voy a poder recuperar lo que he ido aportando anualmente. Entonces, en las pensiones es verdad que hay una parte de las pensiones que es perfecto y que además ni que decir tiene, que hay que seguir favoreciendo, de personas que no han aportado lo suficiente y tienen todo el derecho del mundo a tener una pensión digna, eso está indiscutible, y después la gran masa de las personas que acceden a la jubilación, que simplemente que tienen el derecho porque han estado contribuyendo para tener ese derecho, ¿no? Está claro, está claro. Y en cuanto a sistemas alternativos, los sistemas alternativos que se plantean en la pregunta, para mí son simplemente también parte del juego, son parte de la estafa. Porque ¿qué va a pasar de aquí a 20 años con las pensiones? ¿Y qué va a pasar de aquí a 20 años con los fondos y planes de pensiones? Es decir, es que el interrogante que tú le puedes poner a las pensiones públicas no es ni mucho menos inferior al interrogante que le puedes poner. Es que ahí la realidad, lo que indica la realidad de una manera absolutamente indiscutible, es que las pensiones privadas, lo llaman pensiones privadas, que en realidad las pensiones privadas son fondos de ahorro, o sea que la gente que le sobra dinero cada mes son mucho menos seguras e incluso mucho menos rentables para todos, ¿no? Son rentables por la desgravación fiscal, sino menos del 5% de los fondos privados de pensión son más rentables que la deuda pública, o sea que por lo tanto lo recomendable incluso desde un punto de vista financiero, alguien que quisiera mantener un fondo de ahorro no sería que hiciera un fondo de pensiones privado porque es más inseguro y menos rentable. Que suscribiera cualquier otro fondo a largo plazo sería mucho más satisfactorio desde un punto de vista financiero, ¿no? E incluso hay una falacia, ¿no?, que se dice un engaño, no falacia, es un engaño como estos trileros que hay por las calles, ¿no? Porque dicen, como la sociedad se va a hacer cada vez más vieja y cada vez va a haber menos trabajadores que generen ahorro para pagar las pensiones, a la sociedad cada vez más vieja, entonces las pensiones públicas no se van a poder financiar. Hágase usted un plan privado de pensiones. Y ahí hay un engaño, porque cualquiera que haya estudiado un poquito de finanzas sabe que llegado el año 20, ¿no? Es decir, de aquí a 20 años, el que se jubilara en el año 20 cobraría su pensión no con una cajita de dinero que se está guardando con su contribución,
sino con el fondo de ahorro que en ese año 20 haya generado la población que en ese momento esté ahorrando. Si no hay ahorro para pensiones públicas, tampoco lo habrá para pagar el ahorro privado, o sea que es un engaño. Aquí hemos hablado de eso varias veces, ¿no? La pregunta, yo suelo aglutinar preguntas y hacer una directa, ¿no? Uno que hacía partícipe de esta pregunta llevaba 46 años cotizando. Tenía 62 años, decía la pregunta. Yo llevo 45 años cotizando. Pero hasta los 65 decía no se puede jubilar, porque si no pierde no sé qué porcentaje, el 12% y tal, ¿no? Yo, por ejemplo, en fondo de pensiones, yo trabajé, creo que lo sabéis, durante 18 años en un banco, ¿no? Y en ese banco me hice un plan de pensiones, un fondo privado de pensiones, ¿no? Después de 27 años que me fui del banco, en pesetas, de las de entonces tengo exactamente igual. Ni un euro me han añadido, ¿no? Lo que me desgravé fiscalmente hace 27 años nada más, ¿no? Entonces es un tema muy significativo. Pero es más, que también lo hemos tratado en programas, ¿no? Aquí. Esas pensiones, ¿en qué están invertidas? ¿Dónde se invierte? Y donde se invierte, eso se va a recuperar ese dinero algún día. Estamos descansando en que el sistema va a poder pagar y que esos fondos privados de inversiones, los japoneses, lo hemos hablado aquí, los japoneses lo hemos hablado aquí, ¿no? La deuda pública que tienen es tremenda, pero los japoneses compran su propia deuda pública. Pero ¿dónde está invertido esos fondos privados, no? En deuda pública de Japón, con un déficit del 200% PIB, ¿no? De su PIB. Y claro, dices tú, bueno, lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Hasta qué punto está el engaño que nos estamos creyendo, ya sean pensiones públicas o sean privadas, de que alguien tiene esta seguridad, ¿no? Yo creo que es significativo, de ahí que sea importante, ¿no? Que lo estemos ahora comentando con esta rotundidad, que cuando se habla del sistema público de pensiones, más allá de poner de manifiesto lo que ya hemos puesto de manifiesto, que es un tema de voluntad, porque dinero sí lo hay, y de hecho lo ha habido en cantidades inmensas, y si no se fabrica, en los últimos años, y si no se fabrica, efectivamente, es decir, que eso entre comillas claro, no es el problema. Ese no es el problema. También en cuanto que se entra en un coloquio, ¿no? Acerca de las jubilaciones públicas, inmediatamente se está abriendo la espita indirectamente a favorecer las pensiones, entre comillas, privadas. Y es que eso evidentemente es una falacia. Yo creo que en los tres coincidimos absolutamente de que el interrogante es mucho mayor en las pensiones privadas que en el sistema público. Y la pregunta que yo os voy a decir lo que contesto, ¿a qué alternativas personales aconsejáis, no? A mí hace años han preguntado varias personas, jóvenes normalmente, ¿en qué invierto para mi jubilación? Chavales que tienen un trabajo, y yo, claro, que me haga un chaval de 20 años una pregunta, ¿en qué invierto para mi jubilación? Y yo le digo, Dios mío, eso no existe. Digo, invierte en tu formación. Fórmate, yo lo que decía, ¿no? Fórmate primero exteriormente. Hazte un profesional, de tal forma que nadie tenga que darte puedas trabajar en cualquier sitio con tu formación, digamos, técnica, exterior. Y una vez que eso lo tengas más o menos, después invierte en ti. Invierte en conocerte, invierte en saber, en descubrir quién eres, ¿no? Algunos chavales no entendían nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Pero es un poco, ¿qué podéis aconsejar si os sale algo, ¿no? Esto es lo que yo decía o he dicho varias veces, ¿no? Invierte en no depender de nadie, sino tú buscarte la vida en cualquier sitio que te suelten, tú puedas moverte en una profesión, una actividad. ¿Qué podéis aconsejar? Porque esto es una incertidumbre que existe, ¿no? Y más si alguien escucha esto, dice, pero bueno, ¿qué me está hablando? Que las pensiones públicas no son seguras, que las privadas tampoco son seguras. No hay nada seguro, porque no hay nada seguro, ¿no? Pero en tema de que alguien te garantice que va a tener un ingreso en futuro, menos todavía, ¿no? ¿Qué podemos decir? Yo creo que la mejor inversión, entre comillas, para que las personas, una vez que hayan terminado de trabajar y por lo tanto de obtener ingresos, puedan seguir obteniéndolos, el mejor sistema lo hemos inventado, se llama la seguridad social. Es decir, que las personas que estamos ahora trabajando, hacemos el acto de solidaridad. Es que la seguridad social es la expresión más sublime de la solidaridad. Es que hay que verlo así, no hay que verlo como un aparato financiero. Pero, Juan, mientras no cojan la caja de las pensiones y se lo gasten en otra cosa, ¿no? Es que hay gente que lo que quiere es, en lugar de imponer la lógica de la seguridad social y de la solidaridad, imponer la lógica de la rentabilidad bancaria. Eso ha pasado desde el primer momento en que los trabajadores y las clases sociales que no podían ahorrar construyen y reclaman la seguridad social. Y por cierto, Roosevelt además tiene la inteligencia de comprobar y de entender que la seguridad social no solo es un mecanismo magnífico de solidaridad, sino un instrumento
extraordinario para regular y compensar los vaivenes económicos. Desde el primer momento en que eso se pone en marcha, quienes defienden la lógica bancaria estaban combatiéndolo. O sea, que es como si esa persona que hace esa pregunta dice, ¿cuál es el mejor sistema para garantizar que si yo mañana tengo la desgracia de tener una enfermedad que cuesta una millonada atenderla, pueda ser atendido? Pues oiga, ya está inventado. Sí. La seguridad social, la medicina pública. Si usted quiere asumir el riesgo, pues asúmalo y defienda la medicina privada. Pero si usted lo que le preocupa es realmente su futuro, lo sabemos, es que cuando tú tengas esa contingencia, los demás que podemos hacerle frente, ponemos una parte de nuestro ingreso sin nada, pedir nada a cambio. O sea, cuando una persona entra a un hospital público, no se le pregunta, ¿usted cuánto ha cotizado? ¿Usted cuánto ha puesto a la seguridad social? Y no tiene ni una cuenta, ahora le voy a quitar, porque sería incontable, porque sería imposible. Somos los demás ciudadanos, la sociedad, quien hace esa expresión de solidaridad. Por eso, la mejor inversión para tener seguridad es la solidaridad. Si es que eso lo ha demostrado la historia, lo estamos viendo día a día. Hay que quitarle a la gente de la cabeza que es más seguro otra cosa, asegurarse a sí mismo, que se le pase de la cabeza eso. Quien sea rico se lo podrá pagar, suponiendo que pudiera asegurarse rico toda la vida, pero en la situación normal de la gente lo tenemos inventado. Que invierta en solidaridad y en lograr que nos gobierne gente que no meta la mano ahí. Desde el punto de vista de la perspectiva social es indudable, está inventado y sí. Hay algo con referencia a Roosevelt que es muy importante, que en la economía actual se ha olvidado. Cuando se pone en marcha los cimientos de lo que después se conoció como estado del bienestar, donde están las pensiones, donde está la sanidad pública, donde está la educación pública, etcétera, etcétera, eso no se pone en marcha inicialmente, esos pilares, desde una perspectiva política, vamos a llamarle progresista, sino que se hace por pensadores y por actores políticos liberales, pero que tuvieron la suficiente inteligencia como para darse cuenta de que la forma de alimentar la economía y de que la economía, incluso en momentos en sus oscilaciones, tenga ahí un motor que le anime, es que la gente tenga una seguridad que le permita no tener que ahorrar. Ahora estamos en un momento de la evolución de la economía donde todo parece incidir en lo contrario. Te quieren animar a que tú retires dinero hacia ti, lo ahorres, lo guardes, como precaución. Cuando con ese gran economista que fue Keynes, lo que fue el keynesianismo y todo lo que eso conlleva, la idea era muy simple. Usted tiene unos ingresos mensuales, entre comillas, esos ingresos, gásteselo. Eso da lugar después a la dinámica social de consumo, en cuanto que van incrementando tus necesidades para que de verdad te lo gastes. Y te lo gastes en unas determinadas cosas. Pero la lógica primaria era, lo que usted gana, gásteselo. Y para que se lo pueda gastar, el Estado le asegura una serie de prestaciones que son las que usted le pueden generar incertidumbre. Educación, no se preocupe, sus hijos van a tener una educación de calidad y gratuita. La sanidad, no se preocupe, si usted se pone enfermo, su familia se pone enferma, va a tener una sanidad pública de calidad y gratuita. Las pensiones, etcétera, etcétera. Es decir, se va construyendo un estado del bienestar cuya piedra filosofal desde el punto de vista económico es que lo que tú recibes con la mano derecha, te lo gastes con la mano izquierda. Porque es la forma a su vez de que la economía esté continuamente rotando, continuamente alimentándose y por tanto haya lo que entre comillas llamamos crecimiento. Bueno, pues han pasado las décadas y esa lógica se ha ido descafeinando con medidas concretas, con formas de hacer la economía concreta, pero curiosamente ese edificio se está destruyendo sin construir nada. No es que se vaya a poner ningún modelo alternativo, ¿no? Cuando uno lo analiza con un poco de tranquilidad, como estamos haciendo aquí, es que no hay nada alternativo. Es como querer destruir lo que hay para, en su lugar, construir la nada. Y en el tema de las pensiones que estamos analizando, que estamos comentando, es exactamente eso, porque están hablando de la destrucción de un edificio que está perfectamente asentado, un edificio que durante décadas ha funcionado no solamente en España, sino a nivel internacional perfectamente, y todo va orientado a que eso se hunda, y en su lugar, ¿qué hay?
Nada, porque los denominados sistemas privados es falso, es una pura falacia, es un espejismo en el desierto, ¿no? Entonces es curioso, y está pasando en este tema concreto, está pasando en tantos otros, como se derrumba lo que han sido conquistas sociales, que se han ido pergeñando, experimentando y elaborando durante mucho tiempo, y en su lugar, cuando de verdad tú analizas, lo que se está proponiendo es nada, la nada más absoluta. Y en el tema de las pensiones es así. Es absurdo pensar. El que quiera creerse que va a tener un sistema propio, porque eso es absurdo. Sí, es fuerte, ¿no? Y volviendo, por no repetir más el artículo 135 de la Constitución, por si hay alguna duda, se pagan ante los intereses y la deuda pública antes que cualquier tipo de prestación. De cualquier tipo, de educación, de sanidad, de pensiones, de subsidios. Antes de nada, intereses y deuda pública. Es fuerte, ¿eh? Pero cualquiera, es decir, en el ámbito de la administración ha habido históricamente dos preferencias, dos prioridades legales. Una es el sueldo de los trabajadores y otra es el cumplimiento de sentencias judiciales. Bueno, pues cualquier técnico de cualquier administración que lleve a la materia te puede decir, porque la práctica de todos los días no. Ahora mismo hay una prioridad, el pago de la deuda que tenga esa institución. Una vez que tú hayas pagado a la banca lo que le debe, ya veremos si hay dinero para los trabajadores, ya veremos si hay dinero para el cumplimiento de sentencias judiciales, ni más ni menos. Todo eso ha pasado a un segundo nivel. Y por supuesto, servicios sociales y demás, eso ya es que ni se computa, sí. ¿no? En el ámbito eso, de la prioridad. gracias, por si alguien no lo sabe todavía, al PP y el PSOE. Con nocturnidad, alevosía, como tú decías, y en vacaciones. En fin, es tremendo. Y a un mes de convocar las elecciones generales de noviembre del 2020. Podrían haber esperado, vamos, un par de meses. Propuesto en el programa electoral. Sí, vamos a hacer esto, por favor, votennos. Eso es muy fuerte, vamos. Y la gente sigue sin darse cuenta, ¿no? Sin querer darse cuenta. Bueno, volvemos a una serie de preguntas que vienen y están agrupadas aquí a la Constitución. Y el artículo 31 que todos conocemos, que dice, el apartado primero, todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, inspirado en el principio de igualdad, progresividad, etcétera, ¿no? Entonces la pregunta, ¿cómo se permiten legalmente amnistías fiscales, sociedades de inversión de capital variable, las célebres SICAP, mediante las cuales las grandes fortunas no pagan impuestos, o si quieren pagar algo, pagar 1%, si no se lo quieren llevar a paraísos fiscales? ¿Cómo se permiten cantidad de fórmulas que son legales para pagar menos impuestos en contra de la Constitución? Porque van claramente en contra, ¿no? Ante estas injusticias o estas leyes que van contra la Constitución, ¿qué se puede hacer? Siempre la pregunta es, esto es plantear una situación y qué alternativas tenemos, si es que hay alguna alternativa, ¿no? A nivel personal, ¿no? Bueno, a nivel colectivo está claro que lo que yo decía antes, si los que hacen la letra de las leyes, los que escriben en el Boletín Oficial del Estado, están al servicio de evasores fiscales, de defraudadores, pues, o simplemente de negocios que reclaman constantemente no pagar impuestos, pues entonces las normas serán esas, ¿no? Que tienen otro proyecto. Es decir, aquí en España el negocio de la banca, como en todos los sitios, es prestar, y las normas fiscales han permitido y han garantizado que a una empresa le resulte más interesante o más beneficioso endeudarse con la banca que autofinanciarse. ¿Por qué lo pone eso en la norma? Pues porque evidentemente los bancos se preocupan de levantar el teléfono y de influir en el gobierno de turno, en los parlamentarios de turno, y están ahora, cuando nosotros estamos aquí hablando de las elecciones y de tal, los banqueros, los grandes industriales, la patronal, están permanentemente en marcha, levantando teléfonos y viendo a ver quién va a ir en esta lista, quién va a ir en la otra, que pone el programa de aquí, que pone el programa de allí, quién va a ser ministro de aquí, quién no puede ser ministro de allí, y qué tiene que poner el viernes en el Consejo de Ministros. Entonces, es que se preocupan, es que hay que reconocer que los poderosos hacen las tareas con una diligencia impresionante. Es que se preocupan de la letra pequeña. Y la gente normal y corriente nos creemos que tenemos allí a una serie de personas que luchan por el bien común, que están representando los intereses de la patria y que van a hacer lo mejor para todos. Y esa es la equivocación. Si no se espabila, si la gente no se preocupa de que en aquel sillón esté quien está bien cogido para que lo que haga sea lo que tiene que hacer y para que sirva a quien tiene que servir, pues los otros están
en permanente movimiento. Lo hemos visto. Y lo decía antes, cuando alguien levanta la cabeza para decir un discurso un poquito contrario, ¡paf!, enseguida te dan. Y sin embargo, los suyos, los que se supone que tendrían que defenderlos, a mí muchas veces me dice la gente, oye, ¿tú por qué no hablas más por qué no sales más en televisión y tal? Y ¿sabes? A veces le digo, ¿por qué eres tonto? Porque no llamas, porque no escribes. Si tú cada vez que ves una aglomeración de economistas liberales en un programa de televisión, hubieran miles de personas reventando los teléfonos, al día siguiente habría más equilibrio. Entonces eso lo pueden hacer, primero porque son listos y espabilan para hacerlo, pero segundo porque somos tontos, porque no nos movilizamos, porque la gente tiene poder inmenso, Sí. tienen poder inmenso. Y no se utiliza. Y no lo utilizan. La gente No, podría no, ponerse en la no lo puerta utilizamos. de una empresa y decir, no entra nadie aquí, no compramos, no llamamos, no hacemos esto, no nos movemos, no vamos a los bancos. Antes decía, ¿qué alternativa? Pues antes de ir a un banco que sabes que está cogiendo tu dinero, tu ahorro, y está financiando a empresas corruptas, a empresas que no pagan, a empresas que fabrican minas, a empresas que están matando niños, mujeres. Oye, pues crea una cooperativa con unos cuantos amigos y tienes ahí la financiación para lo que vaya viniendo. O sea, antes que eso, pero no espabilamos. Esa es la conexión entre la acción personal y la colectiva, ¿no? Y eso es lo que falla, que, insisto, los poderosos lo tienen todo, sí, pero lo tienen todo, pero lo que tienen desde luego es una diligencia a la hora de defender lo que les interesa impresionante, y desde luego no pierden una y se leen la letra pequeña de las cosas. Se la leen y además la escriben ellos, ¿no? La escriben y no dejan que se escriba, están en su derecho, están en su perfecto derecho, y nosotros estamos en el perfecto derecho de hacer el tonto. O sea que, pero claro, estamos haciendo el tonto porque no nos molestamos lo suficiente en garantizar que eso no sea así. La vulneración del artículo 31 de la Constitución y de un sistema tributario justo, de acuerdo con la capacidad económica de cada cual, tiene dos fallas. Una es la que se plantea en la cuestión. Se están fabricando sistemas alternativos dentro de la globalidad del sistema económico, sistemas alternativos que se escapan de lo que es ese sistema tributario justo. Eso se está haciendo con conocimiento de causa, eso se está haciendo con alevosía, eso se está haciendo con precisión, porque los que lo hacen saben muy bien la forma de hacerlo, y son vías y mecanismos que están simplemente construyéndose como una alternativa para evadir lo que es el artículo 31 de la Constitución. De eso hemos hablado en distintos programas y acabamos de hablar de ahora. Sí. Pero en paralelo, para saltarte el artículo 31 de la Constitución, en cuanto al sistema tributario justo, hay otra cosa, y es simplemente no aplicarlo. Es decir, el sistema está establecido, está regulado, pero ahora yo miro para otro lado. Quiero hacer referencia con esto al fraude fiscal. La cantidad con relación a la economía española del volumen del fraude fiscal es abrumador. Tan abrumador que la propia Comisión Europea, cuando hace análisis de este tipo, a un país como España ya no sabe el tanto por ciento que otorgarle. Parece que está por encima del 20% del Producto Interior Bruto, lo cual es una bestialidad. Es decir, si el PIB español en número redondo es 1 billón de euros, bueno, pues estamos hablando de un fraude fiscal de unos 200.000 millones de euros. Esto es una auténtica salvajada en una economía sumergida que es ese volumen que está dando a un fraude fiscal inmenso. Y cuento una anécdota con relación al fraude fiscal. Por el fraude fiscal inciden distintas cosas, pero hay un elemento que quiero subrayar con esta anécdota, y es la directriz política. Contra el fraude fiscal hay unos funcionarios públicos, inspectores, subinspectores, personal administrativo, que trabaja para precisamente impedir ese fraude fiscal, para minorarlo y para ir contra los que están defraudando al Estado. Pero esos funcionarios públicos tienen unas directrices políticas, tienen unos planes de trabajo, se les marcan unas prioridades. Y con relación a esto viene la anécdota. Un amigo, bastante amigo, en este año 2015, se le presentó en el mes de marzo una liquidación complementaria de Hacienda
con relación a su declaración del año 2010, de la que estaban a punto de cumplirse los 5 años, efectivamente. Se había hecho en el 2011, era la declaración del 2010. Y lo que se le dice en esa liquidación es que al cruzar los datos, una retribución que tiene con ocasión de un máster en la Universidad de Sevilla, en lugar de los 720 euros que había puesto de ingresos, en lugar de los 420 euros eran 720 euros. Y se le hacía una declaración complementaria. Esta persona, toda su vida, las declaraciones las ha hecho con el borrador de Hacienda, es decir, validando el borrador de Hacienda. Es una persona que entre sus labores tiene la docencia universitaria, no como única actividad, y que en la docencia universitaria lo que hace es participar en algún máster, y eso hace que en su relación de ingresos haya 8, 9 o 10 ingresos. Bueno, pues él simplemente cuando llega cada año y lo valida. Y no se dio cuenta en ese año 2011, cuando hizo la declaración del 2010, que en ese concepto de 10 o 12 ingresos, había uno que es verdad que en lugar de 420 eran 720. En un contexto retributivo de esta persona que está en torno a los 60.000 euros, que él valida con su declaración y ya está. Entonces, cuando le llega esa liquidación, esta persona comprueba con los datos, oye, pues efectivamente, Hacienda tiene razón. A mí me ingresaron 720, es verdad que en mi declaración yo puse 420, es verdad que lo puse porque validé el borrador, pero me tendría que haber dado cuenta. Con lo cual, ni que decir, hay el papelito correspondiente, lo asumo y que pago lo que sea. No obstante, esta persona me decía, Emilio, yo lo que quiero es que quede constancia de que, que yo no he querido, perdón por la palabra, yo no he querido defraudar. Que además son 300 euros entre 60.000, ¿no? Que yo no he querido defraudar, que esto se ha debido. Digo, mira, yo esto no sé cómo arreglarlo, pero en fin, lo que te aconsejo es que llames a Hacienda y hables con la persona que lleve tu expediente, que alguien tendrá que llevarlo, y bueno, y le ponga lo evidente, que tú pagas lo que haga falta, pero hombre, que es bastante obvio que no ha habido, que no por aplicar un criterio matemático ahí, que tú no has tenido. Muy bien. Esta persona le cuesta algún trabajo, pero finalmente da, ya no solamente con la persona que había llevado su expediente, sino con el jefe del conjunto de personas que están tramitando ese tipo de expedientes. Y lo que se encuentra con esta persona es ya no solamente una comprensión absoluta de que no ha habido fraude, sino que esta persona lo que le pide es perdón. Le pide perdón. Le pide disculpas. Dice, mire, yo le pido disculpas. Lo que está ocurriendo con usted, que está ocurriendo con más gente, dice, esto no tiene nombre. Dice, nos están entreteniendo con expedientes como este, con unos programas informáticos donde cruzan datos de la gente que está más que controlada, para expedientes de 200, 500, 800 euros, cuando nosotros sabemos dónde están las bolsas de fraude y no nos permiten meternos en esa bolsa de fraude. Y esto es tremendo, claro. Entonces, la vulneración del artículo 31 viene por mecanismos alternativos que ignoran los principios que establece ese artículo, pero también por un fraude fiscal, por la mala gestión del sistema tributario, pero que ese fraude fiscal existe porque hay directrices políticas de que no se le meta mano a donde hay que meter mano y donde se sabe que hay que meterle mano. Y eso es tremendo, ¿no? Es muy fuerte, sí. Bueno, aquí podemos hablar también un rato de temas fiscales. Yo, entre otras cosas, en mi vida anterior era asesor fiscal y es fuerte que, por ejemplo, a un nivel retributivo de ingreso de un profesional te llegue a pagar el 56% y tal, ¿no? Cuando hay estructuras legales donde, bueno, con esto que hablamos de SICAP y tal, te puedas ir prácticamente sin pagar impuestos, ¿no? Y uno que quiera contribuir tiene que pagar 56%, después se critican los deportistas, ¿no? Se ha ido yo qué sé, no es español porque se ha ido a Andorra a vivir y tal. Hombre, poner una tributación justa, eliminar el fraude fiscal, eliminar los paraísos fiscales, eliminar una serie de cosas y que paguemos las cantidades razonables. Un 20%, un 30%, nadie se va a negar a pagar un 20%, un 30%. Pero claro, cuando tú estás viendo que uno pagan el 1%, si quieren pagar el 1% y otros pagan el 56%, cualquier deportista de élite se va a esos topes, ¿no? Si le mete patrimonio y le une, dice aquí que no tenga efectos confiscatorios, ¿no? Pero no es así, Dice, bueno, pero vamos a ser razonables, vamos a entrar en esos temas. A mí me parece la razonabilidad es lo mínimo, lo menos que interesa aquí, ¿no? Pasamos a otra pregunta. Hay quien habla de una muy próxima gran crisis financiera, provocada básicamente por Alemania. Bueno, entre otras cosas, el tema de Volkswagen, el Deutsche Bank y las cajas de ahorro alemanas, que por lo visto, según dice este señor que hace la pregunta, están en una situación muy delicada, ¿eh? Y dice que esto puede dar lugar a la crisis financiera definitiva que romperá el sistema actual. Y vendrá por Alemania. Esta es una pregunta que viene, no sé hasta qué punto que pensáis si puede tener razón que Alemania es una bomba de relojería lo que tiene.
La tiene, Alemania la tiene. Yo sí creo que hay en estos momentos una situación en la economía mundial muy delicada. Se está viendo incluso una evolución en indicadores de economía real anómalamente declinantes, ¿no? Lo cual significa que podríamos estar en una caída de la actividad económica bastante más fuerte de la que parece, ¿no? Y eso podría desencadenar pues efectos en cadena, pero quizás sea pronto, ¿no? para saberlo. Yo creo que los primeros meses de 2016 van a ser complicados en toda la economía mundial, más concretamente también en la nuestra, pero por razones diferentes. Y el sistema financiero es que no hace falta ser ningún adivino. O sea, el sistema financiero está quebrado, se mantiene quebrado y será imposible que un sistema quebrado y que se mantiene quebrado no demuestras de estar quebrado en algún momento. O sea, es que eso es impepinable. Ahora, ¿cómo va a producirse esa expresión de un sistema financiero internacional zombie? Pues no sabemos. Sabemos que el Deutsche Bank tiene una exposición a derivados financieros, o sea, dicho en plata, ¿no? Es, digámoslo así, que tiene afectación, ¿no? O tiene que ver con productos financieros derivados unos de otros por valor de 70 billones de dólares. Como para hacer una auditoría. Pero los de dólares, los billones no son los billones españoles. No, 70 millones de millones. Entonces no son americanos, son, bueno, no, son billones nuestros. Yo estoy hablando de billones españoles. Es que al decir americano son miles de millones, son millones de millones. Millones de millones. Muy fuerte. O sea, son una auditoría 70 veces el Producto Interior Bruto español. Exactamente. Es fuerte. Es prácticamente el Producto Interior mundial. Mundial, sí. Prácticamente. Entonces, solamente un banco alemán. Imagínate lo que hay ahí. ¿Qué hay ahí? Algo para no destaparlo. O sea, cualquier cosa, ¿no? Entonces eso es falso. Las cajas de ahorros alemanas están también muy tocadas. Las redes y tal, en informes ahí que circulan, efectivamente dicen que el próximo gran banco que va a caer será el Deutsche Bank, ¿no? El que sea. Puede caer ese o puede caer otro. Puede caer pasado mañana el Banco Popular en España, si lo de Abengoa no se resuelve en el medio que y tal, en cadena, y como eso son las fichas de un dominó. Abengoa podríamos haberlo tratado, que es andaluza. Pero vamos, que va a caer el sistema financiero no tiene ninguna duda. Lo que pasa es que vivimos una economía en la que, por una parte, se da una paradoja. Es imposible que haya mecanismos proporcionales para parar una crisis financiera, porque lo financiero es 70 o 80 veces o más mayor que la actividad económica. Los bancos centrales no tendrían recursos posibles para contemplar eso, pero al mismo tiempo la paradoja es que, como es una actividad virtual, está en las cuentas en los balances de los bancos, puede operar con ellas. ¿Cómo lo ha hecho ahora? Dijeron, cuando la crisis ya se vio que era una cosa que iba en serio, dijeron que se permite que los bancos sigan valorando sus activos a precios de adquisición y no de mercado. ¿Cuánto tardas en aprobar eso? Nada, ya está, vale, pues ahora donde tendría que poner un 0, sigo poniendo 1 millón. Pues problema resuelto. Claro, desde ese punto de vista lo puedes arreglar, pero puedes arreglarlo ya a base de generar un matrix, ¿no? El mundo financiero hoy día es que es así. El otro día es una quizás podría comprometerme a enviar el vídeo que puse en unas jornadas sobre tecnología que di una pequeña charla. Es un vídeo en el que se muestra lo que ocurre a partir de la venta de una acción en medio segundo. En medio segundo.
medio segundo, no seríamos capaces ni de decir, no, ya. En ese medio segundo, desde que se pone a la venta una acción, hay miles y miles y miles y miles de operaciones. Podéis mandar el vídeo y se puede poner en algún momento, o igual se puede editar después del programa. Nada, lo que se hace es que ese medio segundo se ralentiza en 15 o 20. Entonces, claro, no se ve nada más que pero en un vídeo lo añadimos y lo podemos añadir. Entonces, cuando esa es la economía, dice que se va a caer, está claro. ¿Cómo se va a caer? No lo sabemos. ¿Cuándo? Tampoco, pero vamos. Y el papel dice que lo resisten todo, ¿no? Todo, sí. Eso se dice, ¿no? Oye, ante preguntas como esta, que me imagino que habrá muchas, ¿no? Sí, hay bastantes más. Lo que compartiría a las personas que nos siguen es que lo real se termina imponiendo. Es cuestión de tiempo. Pero lo real se termina imponiendo. Entonces, el sistema financiero está hundido. Eso es lo real. Se intenta disfrazar, se intenta de muchas formas tapar, se intenta generar ilusiones para ocultarlo, pero lo real es que el sistema financiero está hundido y lo real se termina imponiendo. Yo creo que esta es la clave y que entrar a partir de ahí en otra diatriba es equivocarnos. ¿Cuándo? ¿Cómo? No entremos en ese juego, porque ese es un juego de distracción. No, el problema no es cuándo, el problema es ya. El problema no es cómo, ¿no? Si es que ya está aquí, ya está aquí. Entonces hay mucho circulando en internet, muchos comentarios, eso, sobre el cómo, el cuándo, de qué manera. No, eso son juegos artificiales, precisamente de los que intentan que de alguna manera se mantenga la ilusión hasta que pase no sé qué, ¿no? Si es que ya ha pasado, no hay que esperar a que se hunda las cajas alemanas, ¿no? Es que ya ha ocurrido y lo único que se está haciendo ahora mismo es ocultarlo para que se siga todavía teniendo una especie de credibilidad y de creencia en de que las cosas todavía funcionan, pero es mentira. Entonces, el cuándo, ya, el cómo, ya ha ocurrido y ya está. Y yo de ahí no quiero salirme porque es darle un poco el juego a revestirla y a disfrazar la realidad, ¿no? Sí, yo recuerdo, ayer lo comentaba con un directivo de empresas de un gran banco español que bueno, salió por otro tema y dice tal, y decía el nombre del banco, digo, pero que estáis todos quebrados. Yo, como sabéis, soy auditor, o era auditor, aunque no ejerzo, y a mí me sorprendía tremendamente cómo, lo que tú decías, con qué facilidad se cambian las normas de auditoría para que los bancos oficialmente los papeles no estén quebrados, y es cambiar una normativa. O sea, tú a una empresa le aplicas una normativa, a un Estado le aplicas una normativa y a un banco le aplicas otra normativa. ¿Para qué? Para que no quiebren en papel y los auditores sigan. Y después hablaremos de Abengoa en la próxima, ya estamos terminando, pero son temas importantísimos, ¿no? Sabéis que Abengoa lo descubrió un chaval, ¿no? Haciendo, no sé si tú lo sabes, te has enterado, haciendo un estudio, que además no estudiaba economía siquiera, pero una asignatura era eso. Hizo un informe de Abengoa y dice, pero esto está en concurso de acreedores. Lo dijo un chaval que no estudiaba economía, era una asignatura. Cuando los auditores cobraban no sé cuántos millones por la auditoría de Abengoa, ¿no? No, pero es que los auditores también lo sabían. Pasa que claro que es una normativa que lo oculten. Claro, entonces es un tema. Abengoa como primera empresa andaluza, si os parece, ya estamos terminando el programa, lo sacamos porque es un caso de estudio para decir cómo nos engañan, cómo el papel lo soporta todo, cómo es posible montar esta estructura. Sí, pero no porque sea andaluza, sino porque es un caso paradigmático, es un estudio del caso que dice la escuela de negocio. Claro, pero es lo que es anecdótico es que es la primera empresa andaluza, ¿no? Con ramificación en todo el mundo y que tenga estos pies de barro, ¿no? Y que lo tenga que decir un alumno que pasaba por allí, como el niño que dice, pero el rey, pero va desnudo, ¿no? Y dice, pero es que nadie lo ve, es un poco el cuento, ¿no? Bueno, si os parece, dejamos aquí el tema de preguntas por hoy y no queda más que agradeceros nuevamente, muchísimas gracias infinitas por compartir todo lo que estáis compartiendo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, es para todos. Gracias.